Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, miércoles 23 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmore Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy, miércoles 23 de abril, en menos de un minuto. Primero, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por presunta colusión en la compra de pruebas rápidas contra el COVID-19. Segundo, el canciller Elmer Schaller declaró respecto del asilo político de Nadine Heredia en Brasil que le corresponderá al Poder Judicial pedir eventualmente una extradición. Tercero, el Instituto Nacional Penitenciario confirmó que, en efecto, se escapó un presidiario del penal de Lurigancho el lunes. Cuarto, el Poder Judicial suspendió el cobro de peaje de Conchán, al sur de Lima, al resolver un habeas corpus presentado por la Municipalidad de Lurín. Y quinto, el Fondo Monetario Internacional redujo a 2.8% su proyección de crecimiento para la economía global en el 2025. Ok, pasemos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí va la primera. El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por el tema puntual de la compra de pruebas rápidas en la época de la pandemia del COVID-19. Como recuerda el Comercio, este es un caso que originalmente fue archivado, pero luego fue reabierto, y esta denuncia que acaba de presentar la Fiscalía comprende también al exministro de Salud, Víctor Zamora, y a la exministra de Economía, María Antonieta Alba. El delito que se les imputa a los tres es el de colusión agravada, es decir, la Fiscalía piensa que se juntaron para urdir una supuestamente, un esquema, que supuestamente los benefició de alguna manera a los tres, a cambio de adjudicarle pues la compra de pruebas rápidas a las empresas Nipro Medical y Multimedical Supplies. La Fiscalía alega que los tres entonces funcionarios no participaron directamente del proceso de adquisición de estas pruebas rápidas, porque quienes estuvieron a cargo fueron más bien los equipos de Perú Compras y del Instituto Nacional de Salud, pero considera que Vizcarra, Zamora y Alba influyeron de alguna manera, indirectamente, en ellos. Tiene asidero esta denuncia constitucional. Como se sabe, el expresidente Vizcarra tiene otras imputaciones muy serias, como la de haber recibido coimas en su gestión como gobernador regional de Moquegua, habiendo incluso confesiones de las propias personas que entregaron esas coimas para que sus empresas pues, se vieran favorecidas por la gestión de Vizcarra. Pero en este caso en particular, más allá de indicios que no parecen ser concluyentes, no parece haber una sustentación clara de parte de la Fiscalía de que hubo un esquema de colusión que los implicara a los tres. Entonces, aun cuando haya otros cargos muy bien sustentados contra Vizcarra, este en particular de la colusión en la compra de pruebas rápidas es más bien débil. Ahora, más allá de las responsabilidades penales que existan o no existan, esta decisión de comprar las llamadas pruebas rápidas durante la pandemia es una que se puede evaluar en retrospectiva y definir si fue equivocada, negligente o no. Y eso acarrea responsabilidades políticas, pero es distinto, las responsabilidades políticas a las que pudiera haber lugar a responsabilidades penales. Hay otro caso que no me va a alcanzar el tiempo para analizar hoy, pero que es importante, y me refiero a otra denuncia que ha hecho la Fiscalía, esta vez contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el congresista José Balcázar, por un supuesto intercambio de favores entre ambos, atribuyéndoles el delito de cohecho o pago de sobornos. Mañana entro en más detalles sobre este caso. Segunda noticia, en medio de la indignación que ha generado el asilo político otorgado por Brasil a la ex primera dama Nadine Heredia, tras su condena por lavado de activos, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schaller, señaló que le corresponderá al Poder Judicial solicitar la extradición de Heredia a las autoridades brasileñas. Schaller justificó la decisión del gobierno peruano de brindar garantías para el traslado de Heredia a Brasil, argumentando que el Perú está cumpliendo con la Convención de 1954, que regula pues, el tema del asilo. Y sostuvo Schaller que esta medida no está sustrayendo de la justicia a la esposa del expresidente Ollantumala, que fue condenada a 15 años de prisión por lavado de activos. Textualmente Schaller dijo lo siguiente: me dirán, oiga, pero la señora Nadine acaba de ser sentenciada a una pena de 15 años por lavado de activos. Mi respuesta a ello es que el Perú, cumpliendo con la Convención de 1954 sobre asilo diplomático, no está sustrayendo de la justicia a la señora Nadine Heredia. Esto es algo que el Poder Judicial, en sus capacidades y poderes,
podrá interactuar con las autoridades judiciales y políticas de Brasil pidiendo una extradición. Ese fue el comentario de Schialer. También reiteró que tanto Perú como Brasil han actuado de manera transparente y respetando las obligaciones internacionales. Agregó que textualmente, en mi caso, me concierne que el prestigio del Perú es un bien superior que hay que preservar respetando los compromisos internacionales. Respecto de la moción de interpelación en su contra que está preparándose en el Congreso, específicamente por parte del congresista de Podemos Perú, Juan Burgos, Schialer dijo que es parte del juego democrático y la potestad del poder legislativo. Mientras tanto, en Brasil, el canciller brasileño Mauro Vieira tendrá que acudir al Parlamento de su país para explicar los motivos que llevaron al gobierno de Lula da Silva a otorgar el asilo a Nadine Heredia, luego de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño aprobara por unanimidad el pedido para citar a Vieira, presentado por el ex juez y ahora senador Sergio Moro, recordado por liderar pues, en su país la investigación del caso Lava Jato sobre la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y otras constructoras más. Perdón. Tercera noticia. El Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, confirmó en un comunicado que un reo, en efecto, se fugó del penal de Lurigancho el lunes por la noche, hecho que fue reportado inicialmente por vecinos de la zona. El prófugo ha sido identificado como John Kennedy Javier Sebastián, según el INPE, habría burlado los controles de seguridad y escapado la prisión al promediar las 7:30 de la noche el lunes 21 de abril. Ante esto, los agentes de seguridad penitenciaria y de la Policía Nacional al interior del penal salieron a perseguir al reo, pero no pudieron capturarlo. El comunicado señala que luego de las autoridades penitenciarias le informaron de este hecho a la policía para que se inicien las acciones de búsqueda y captura, y además se comunicó al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones y determine las responsabilidades penales que corresponda en quienes podrían haber sido negligentes en permitir esta fuga. Asimismo, informaron que la Oficina de Asuntos Internos ha iniciado una pesquisa para establecer responsabilidades administrativas disciplinarias. Más allá del inicio de estas investigaciones, el INPE comunicó que debido a la fuga de este reo se dispuso la remoción del director del penal de Lurigancho, el relevo del personal de seguridad involucrado y el reforzamiento de la seguridad interna y externa del penal. Recordemos que este hecho fue primero reportado por los vecinos de la zona aledaña a la prisión, quienes capturaron y compartieron videos del interno fugándose justo cuando, digamos, saltaba el muro. En un momento de una ola creciente de inseguridad ciudadana, esta fuga va a generar pues aún más desconfianza e indignación en la población respecto de sus autoridades, en este caso las que están a cargo pues de los penales en el país. Cuarta noticia, hablando de fallos judiciales polémicos, veo esta mañana en El Comercio que el Poder Judicial ha ordenado la suspensión del cobro de peaje que está en la playa de Conchán, es decir, el primero que se paga cuando se sale de Lima hacia el sur y que es parte de la concesión de operación y mantenimiento de carretera de rutas de Lima. ¿Por qué ha ordenado tal cosa el Poder Judicial, o más concretamente la Corte Superior de Lima? Esto surge con una demanda de habeas corpus, que como sabemos es un tipo de garantía constitucional que puede interponer quien se ve o quien ve limitada o amenazada su libertad, pero en este caso la interpuso la Municipalidad de Lurín, alegando que el peaje vulneraba el derecho constitucional al libre tránsito de las personas. Paradójicamente, si bien por un lado el fallo le corta la fuente de ingresos al concesionario, por otro lo obliga a hacer obras en el puente Conchán y otros espacios de su concesión. Tiene asidero este fallo judicial. En lo personal me llama poderosamente la atención que algo así se resuelva en un habeas corpus, que no parece ser pues, el recurso legal apropiado para ver un caso complejo como este, porque el cobro de peajes no es algo excepcional, sino parte de la política de inversión en infraestructura vial a través de concesiones que ha impulsado el Perú a través de sucesivos gobiernos. Para explicar esto en sencillo, construir y mantener una carretera es algo que podría hacer directamente el Estado con recursos del Tesoro Público, pero esos recursos siempre van a ser limitados. Otra forma de hacerlo es licitar la construcción y mantenimiento de las carreteras a empresas del sector privado para que inviertan con sus propios recursos con el objetivo de repagarse y obtener pues, una rentabilidad razonable vía el cobro de peajes. Esto hace además que quienes paguen el mantenimiento de la vía sean quienes la usan y no los contribuyentes en general. Una política de impulso a las concesiones para cerrar la brecha de infraestructura, que es algo que en lo personal me parece pues, bastante sensato, requiere sin embargo que el Estado peruano pueda garantizar que las compañías que invierten puedan repagar sus inversiones con el cobro de peajes.
sí existe la posibilidad de que en cualquier momento se suspenda ese cobro o pasen cosas que alteren la estructura financiera del proyecto. Si eso pasa, el riesgo se vuelve muy grande para el concesionario y no le hace sentido pues invertir. Este es un tema, como muchos que trato en el podcast, en los que hay que manejarnos considerando pues, varios niveles de complejidad. Es cierto, por un lado, que ha habido empresas concesionarias de infraestructura que han conseguido obras entregando coimas, y eso debe merecer sanciones ejemplares, muy drásticas de la justicia peruana dentro del marco de la ley y lo que disponían esos contratos. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es poner en jaque el sistema mismo de concesiones vía cobro de peajes, con cambios legislativos o fallos judiciales, como en este caso, que violan los términos de esos contratos de concesión, porque a la larga lo que va a pasar es que esas empresas van a demandar internacionalmente al Estado peruano y van a ganar. Ahora, puede haber un reclamo, que me parece que es lo que puede estar detrás de este caso de Lurín, en el sentido de que puede ser difícil encontrar vías alternativas para quienes no quieren pagar el peaje. Esto es algo que, por supuesto, el Estado debe considerar antes de adjudicar una concesión y puede imponer sobre el mismo Estado la responsabilidad política de invertir también en habilitar esas otras vías alternativas o asegurar un mejor sistema de transporte público, pero no es, en mi opinión, un argumento absoluto para tirarse abajo pues, el sistema de concesiones y la seguridad jurídica necesaria para que éste opere, porque, como les decía, alguien tiene de todas maneras que pagar por la infraestructura, sean los contribuyentes de manera general vía la recaudación tributaria o los usuarios de los peajes. Y además da la casualidad que la vía, a la altura de Conchán sí tiene alternativas distintas a las que tienen que pagar peaje, así que tampoco parece ser ese pues un argumento válido. Quinta noticia. El Fondo Monetario Internacional, uno de los organismos internacionales más influyentes en materia económica, presentó ayer un informe que calcula los efectos que podría tener la política arancelaria de Estados Unidos en la economía global y también en la peruana. Durante las reuniones de primavera que organiza con el Banco Mundial esta semana en Washington, el FMI proyectó que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump generarán una desaceleración de la economía del mundo. El FMI calculó que el crecimiento global en el 2025 llegaría a 2.8% y ya no se situaría en 3.3% como estimaba en enero. También se ha vuelto más pesimista sobre el 2026 y prevé que el avance mundial alcanzará un 3% por debajo del 3.3% que proyectaba en enero. El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gurrinchas, explicó que textualmente estamos entrando en una nueva era a medida que se reinicia el sistema económico mundial que ha funcionado durante los últimos 80 años. Estados Unidos, el país que está generando este cambio en el sistema económico mundial, tan solo crecerá 1.8% este año y ya no 2.7% como el FMI esperaba hace unos meses, y en el 2026 su avance se desacelerará a 1.7%. China, el país más golpeado por el incremento de aranceles de Estados Unidos, crecerá 4% este año y ya no 4.6% como esperaba el FMI, y la Unión Europea avanzaría solo 0.8% en el 2025. Todas estas son malas noticias para el Perú, cuyo dinamismo económico depende en gran medida de la demanda por sus productos de exportación de parte de los principales socios comerciales que tiene, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea para productos con algo de valor agregado y China para materias primas, sobre todo como el cobre. En ese sentido, el FMI proyecta que el Perú solo crecerá un 2.8% este año, muy lejos de su pronóstico de 4%, o mejor dicho, del pronóstico de 4% que mantiene aún el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. ¿Qué significa esto? Que se generarán menos puestos de trabajo y que los ingresos aumentarán menos de lo que se podía prever antes del golpe al comercio internacional que están teniendo los cambios en política arancelaria ordenados por Donald Trump. Para el 2026, el FMI espera que la economía peruana crezca incluso menos, un 2.6%, es decir, que no podemos esperar una recuperación en un año en el que las decisiones de inversión estarán afectadas además por la incertidumbre que generarán las elecciones presidenciales y parlamentarias. Muy bien, con eso llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Bigman Group y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta. Que estén todos muy bien, ya nos escuchamos mañana. Adiós.